nuestros compatriotas y a los amigos del mundo que comparten con nosotros este dolor en el día que Cuba rinde tributo al líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro. De Fidel, quien se podría decir algo así como lo que José Martí escribió sobre Cecilio Acosta, Martí lo podría haber afirmado hoy del mejor de sus discípulos. Los que lo vieron en vida le veneran, los que asistieron a su muerte se estremecen. Su patria, como su hija, debe estar sin consuelo. Grande ha sido la amargura de los extraños, grande ha de ser la suya. Y cuando él alzó el vuelo, tenía limpia las alas. De Fidel Castro, de su impronta, de la repercusión que sigue teniendo su fallecimiento y su sobrevida, estaremos hablando hoy en esta mesa redonda que comparto de manera especial con un amigo entrañable de Fidel, con alguien que lo acompañó durante más de 30 años y que ha sido autor además de uno de los libros más paradigmáticos en la vida de Fidel Castro, con el teólogo e intelectual brasileño Frei Beto, a quien le doy la bienvenida en nuestra mesa redonda. Ha estado hoy acompañando también a nuestro pueblo allí en el Memorial José Martí. Me acompaña también esta tarde el doctor Alberto Prieto Rosso, historiador, investigador, profesor titular de la Universidad de La Habana, presidente del Tribunal del Doctorado de Ciencias Políticas en nuestro país y quien ha escrito recientemente un libro sobre la influencia, la importancia de Fidel y la Revolución Cubana para América Latina. Me acompaña también esta tarde mi colega Bárbara Betancur Abreu, periodista del Sistema Informativo de la Televisión Cubana, una de las periodistas que nos ha estado acompañando durante estos 17 años de Mesa Redonda, una creación también de Fidel, y otra de mis colegas en estos muchos años de trabajo, Aixa Evia González, vicepresidenta primera de la Unión de Periodistas de Cuba. Con ellos estaremos compartiendo nuestro programa de hoy. Los invito a que nos acompañen para seguir hablando de Fidel. Hay muchas cosas todavía por decir. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Fidel Castro, su fallecimiento, una noticia que ha estremecido al mundo. Hasta sus adversarios les rinden tributo, más allá de algunos pequeños nimios que falta de sentido y falta de cerebro también han salido quizás en alguna calle a festejar. Son cientos contra millones que están en todas partes del mundo expresando su admiración, su cariño por la inmensa estatura de Fidel Castro. Cuando ocurre la noticia, comenzamos casi de inmediato a tratar de localizar a Frei Beto. Sabíamos que si había una persona
que podía dar una dimensión de Fidel Castro lo más cercana a su figura era este teólogo brasileño que ha tenido la inmensa posibilidad de compartir con Fidel durante más de 3 décadas. Frei estaba en ese momento en un retiro. ¿Cómo se entera de la noticia? ¿En qué estaba pensando Frei Beto en aquel momento en el retiro, antes de conocer la noticia? ¿Qué le cambió de ese pensamiento después de conocer la noticia de Fidel? Sim, Randy, primeiro queria manifestar meu abraço de ressurreição ao comandante Raul Castro, a Dália, a seus filhos, a toda a família Castro e ao povo de Cuba, que ha merecido a graça de ter este homem. Quando recebi a notícia sábado, por acaso, porque estava aislado, em um retiro espiritual, na zona que não havia acesso à internet, a primeira reação é pensar que mais uma vez a notícia do inimigo havia produzido a morte de Fidel. E depois se confirmou que efetivamente ele transvivenciou. Eu prefiro esta palavra, sabe? Não me gusta a palavra morte. A pessoa transvivencia, passa a uma outra dimensão da vida que nós outros, na fé cristiana, creemos eterna, em um amor de Deus. Então, me quedei muito consternado e, ao mesmo tempo, começaram a chamar-me de toda parte para falar um pouco sobre este amigo que eu posso dizer um amigo muito íntimo, porque desde os anos 80, quando nos conhecemos, a cada vez que eu venia a Cuba, Fidel me chamava, ou em sua oficina e depois que deixou o governo, em sua casa. E muitos amigos me perguntavam, e por que o comandante te chama? Não sei, essa é uma resposta que somente ele pode dar. Muita gente quer estar com Fidel, mas me chamava. E sempre tínhamos longas conversações, incluso a última vez que estivemos juntos, o dia de seu cumpleaños, em sua casa, 13 de agosto, sobre conjuntura mundial. Em aquele momento ele estava muito interessado, tinha o televisor conectado nas Olimpíadas de Rio. Hablamos do Papa Francisco, por quem ele tinha uma profunda admiração. E hablamos de um tema que sempre ele gostava de conversar comigo, que era cosmologia e astrofísica. Desde que apresentei aqui em Cuba o livro La Obra do Artista, uma visão holística do universo, que está com o prólogo de Armando Hart. Então ele se interessou e a cada vez uma coisa que nunca revelei, pela primeira vez vou revelar aqui, a cada vez que venia a La Habana, traía 3 regalos para Fidel, porque sabia que ele gostava desses 3 regalos. Quais? Chocolates amargos, castanhas de Amazônia e livros em espanhol que buscavam, ou em Argentina ou Espanha, quando viajava para esses países, porque em Brasil são todos em portugueses, de cosmologia e astrofísica. Es que a Fidel le quedaba chiquito este país y este mundo, miraba siempre más allá, ¿no? Sim, incluso passou isso, que eu disse a ele que também Niemeyer, quando visitei Niemeyer, Homero Costa, secretário do Conselho de Estado, estava junto, fomos à casa de Niemeyer em Rio de Janeiro. Ele estava já com 104 anos e me disse todo animado, Beto, agora todos os jueves por la tarde tenho com um grupo de amigos classe de cosmologia aqui em minha oficina. Que coincidência. Então eu digo isto a Fidel e digo a ele que em la película La Teoria del Todo, sobre a vida de Stephen Hawking, aparece um momento que Stephen Hawking, jovenzito, conhece sua novia e pergunta, e que tu estudas? E a muchacha contesta, estudo história. E faz a mesma pergunta, e tu? Eu sou estudante de cosmologia. E que coisa é isto? És uma religião para ateus inteligentes. Contei isso a Fidel e se pôs a rir, né? E, enfim, para mim é uma pessoa que me ha dado muitos exemplos de vida e eu posso afirmar o que Jesus ha dito em Evangelho de Mateus, que vão a salvar-se aqueles que eu tive hambre, tu me has dado de comer, estuve enfermo, tu me has visitado, estuve bajo la opressão, tu me has liberado. Fidel, isso
hizo isto por um pueblo, pero era uma pessoa muito humilde, porque uma vez lhe perguntei, e que vai passar, comandante, quando você desaparece? Ele disse, não foi eu, Beto, que hizo a revolução, foi o pueblo de Cuba. Eu sou parte dessa revolução, tuve a responsabilidade de comandá-la, mas não há nenhum homem solo hace uma revolução. Uma revolução é hecha por um pueblo. No hubiera sido posible entonces que hubiera tanta gente, tantos miles y miles, millones de gente hoy en las calles en toda Cuba si no hubiera sido una obra, la revolución de todo el pueblo. Usted decía en un escrito que publicábamos en Cuba Debate que desaparece con Fidel el último político del siglo XX. Yo de adolescente recuerdo que en mi concepción revolucionaria de entonces, algo que me cambió la dialéctica de pensamiento y me cambió la manera de ver también la revolución fue su libro Fidel y la religión. Cuando Frei Beto se enfrentó a Fidel, pensaba en esa flexibilidad de pensamiento de Fidel, en esa capacidad de poder unir a cristianos y a ateos, poder unir a creyentes y no creyentes desde la perspectiva de la revolución. ¿Cuánto a su vez impactó en usted aquel encuentro primero, ese no el del 80 en Nicaragua, sino ese encuentro tan largo haciendo el libro Fidel y la religión? Bueno, este acercamento entre cristianos e marxistas empezou em la resistência europeia bajo o nazifascismo. Em França, em Itália, lutaram juntos contra o nazifascismo. Depois, em muitos países da América Latina, contra as ditaduras. Incluso eu fui à cárcel com muitos companheiros comunistas, porque hasta obispos em Brasil lutaram contra a ditadura, como o senhor Helder Câmara, Paulo Evaristo Arnes, Pedro Casaldáliga. Pero em Cuba, por razões históricas, não passava. Incluso aqui, quizá por influência soviética, havia essa coisa de ateísmo científico, prejuízos e tudo. Pero Fidel, eu sempre digo, para entender a Fidel não há que estudar a Marx e a Lenin. Há que conhecer dois setores que se juntam em ele, Martí e os jesuítas. Ou seja, Fidel é filho dessa conjunção entre Martí e a formação jesuítica. E por isso ele passou muitos anos em escolas católicas. O próprio Raul me disse aqui na missa de Francisco, Beto, eu he ido a mais missa do que tu em toda a tua vida. Porque naquele tempo, um aluno ingressado interno em uma escola católica tinha aquela missa todos os dias. Então, o que me surpreendeu na entrevista foi Fidel resgatar os buenos recuerdos que tinha da formação religiosa, que empieza com sua mamã, a senhora Lina, e depois sigue em essas escolas, como havia estudado as Sagradas Escrituras, como havia se acercado, e incluso chegou a afirmar esta frase que lamentavelmente os jesuítas não me han traído uma verdadeira fé cristiana. Isso é uma coisa de uma delicadeza, porque há políticos, não, eu sou ateu, não sei que coisa. Não, Fidel tem um respeito profundo pela religião, por isso é muito subjetivo o que vou dizer. Eu creio que Fidel, nos últimos anos de sua vida, era um agnóstico. Um agnóstico é uma pessoa que pode ser que Deus exista, pode ser que Deus não exista. Porque muitas vezes, quando se despedia de mim em sua casa, preocupado com a situação da conjuntura de Cuba, do mundo, estava muito preocupado com a coisa da guerra nuclear, essa ameaça permanente sobre nossas cabeças. Ele dizia, Beto, ore por nós outros. Então, o impacto foi a primeira vez que um líder comunista, jefe de Estado, ha falado positivamente do fenômeno religioso. Isso foi uma outra revolução em este país que vocês conhecem melhor do que eu. O interesse provocado por esse livro. E uma gente que aqui tem uma mescla, um sincretismo religioso muito rico, como há em Brasil também,
incluso porque temos as mesmas influências cristianas e africanas, e isso foi muito positivo. Beto, a Fidel le oí varias veces decir que de Marx había aprendido sobre el capitalismo, de Lenin el Estado y de Martí la ética. ¿Qué usted cree que nos deja como legado Fidel? ¿Qué aprendemos de Fidel? Primeiro, a coerência de vida. Ou seja, era um homem que se movia por princípios e não por interesses. É um homem que se movia por uma consciência de historicidade, o que o neoliberalismo hoje, com toda essa fragmentação pós-moderna do pensamento, das narrativas, está fazendo com que as novas gerações já não tenham percepção ou consciência de historicidade. Isso é uma estratégia neoliberal muito perigosa, porque a historicidade é condição de todos os ideais. Sem historicidade não há ideais. A cultura ocidental está montada sobre 3 grandes judíos. ¿Por que judíos? Porque os hebreus, com a Bíblia, que han imprimido ao tempo um caráter histórico. Há uma historicidade. O primeiro judío é Jesus, quando habla de reino de Deus dentro do reino de César, ou seja, uma historicidade hacia o futuro melhor para todos. O segundo é Marx, quando, em La Crítica ao Capitalismo, resgata toda a historicidade anterior para projetar o socialismo e o comunismo como um futuro melhor. E o terceiro é Freud. Se você vai a um terapeuta e pode falar de sua historicidade intrauterina, isso ajuda para que hoje tu vá ter uma saúde psíquica melhor em um futuro. Isto está sendo completamente bombardeado por o neoliberalismo, porque eles sabem que quem tem consciência histórica tem ideais, tem princípios, tem utopia. Então, hoje, há uma ofensiva ideológica profunda e imperceptível de provocar em um mundo uma amnésia global. Que a gente não tenha mais identidade de classe, de nação, de pueblo, de cidadão, de cultura e incluso de ética. Então, creio que Martí, que teve toda a oportunidade de deixar-se seduzir por seu tempo que viveu em Europa, por seu tempo que viveu em Estados Unidos, e mantuvo heroicamente seus princípios, Martí ha sido o grande maestro de Fidel. E é muito justo que as cenizas de Fidel repousem para sempre ao lado das cenizas de Martí, né? Porque Fidel ha sido o filho mais honorável de Martí, o que melhor ha encarnado suas ideias e suas posturas. Fidel es tan simbólico, tan grande, que como se decía acá, falleció o pasó, como usted decía, a otra dimensión de la vida. El mismo día exactamente que 60 años antes había emprendido el camino de la revolución definitiva en el Granma. Y en ese simbolismo yo incluiría también, cuando se decía enfermó también un 26 de julio, incluiría también que quizás el último escrito público que podamos ver de Fidel, no sé si habrá otro, va a ser este prólogo del libro que tengo el privilegio de tener ya en mis manos. Se está presentando hoy mismo en Río de Janeiro, mañana será presentado en Brasil. Es una biografía de Frei Beto, escrito por Américo Freire y Evanice Sidou, 2 escritores brasileños, que recorren la vida de Frei Beto y que tiene el prólogo de Fidel Castro. Es un privilegio, yo creo, que podamos tener este libro aquí, pero sobre todo me imagino que para Frei Beto debe ser el recuerdo más entrañable que se puede llevar de Fidel. E este livro vai sair aqui em La Habana, em la Feira do Livro do próximo ano, em fevereiro. Vai ser apresentado aqui em la Feira do Livro, já está traduzido. E este prólogo, é a primeira vez que em Cuba se torna público esta notícia que Fidel havia generosamente escrito um prólogo para a minha biografia.
Bueno, creo que es un regalo para ustedes, un regalo para todos nosotros. Y tengo el compromiso, por supuesto, de tratar de que mañana en Cuba Debate pueda estar la traducción al español de este prefacio, como se dice en portugués, de este prólogo que Fidel escribió para el libro de Frei y Beto. Es al revés. Ahí está la traducción en portugués. O español ustedes tienen aquí. Voy a hacer la traducción del portugués al español. Sí, el original está en La Habana. Exactamente, para poderlo tener. Y bueno, por supuesto, creo que también de la dimensión de Frei Beto. Era su libro, era la presentación hoy y mañana en Río de Janeiro y Sao Paulo, pero está aquí, con Fidel, con el pueblo cubano. Y creo que es parte también de por qué Fidel, como usted decía, le daba el privilegio de esas largas horas de conversación. Fidel solo se lo concedía a personas inteligentes y también a personas que, como usted en algún momento dijo en uno de sus escritos, sabía también hacer la crítica. No solo era la aceptación perenne de lo que hacíamos o de cómo lo hacíamos. E ele subraya isto em o prólogo, dizendo que uma coisa que ele apreciava era que eu era uma pessoa crítica. E efetivamente, uma vez, eu lhe pedi licença para fazer algumas críticas à revolução. Ele me disse: "Tu não tens solamente o direito, tens o dever." E muitas vezes, fora de Cuba, a gente me pergunta: "Você tem crítica à Revolução Cubana porque ela defende tanto?" Sim, tenho muitas. "Ah, que críticas tenho?" Não, eu tenho um princípio. Críticas se hace a los amigos, denuncia a los inimigos. E as críticas que tenho, solamente hablo em Cuba para los cubanos. Gracias, Frei, por esa amistad entrañable con Fidel. Gracias sobre todo por estar en este momento tan doloroso para Cuba acompañando a nuestro pueblo. Y gracias sobre todo por lo mucho que le queda por hacer en defensa de las causas de los pobres, que eran las causas también de Fidel. Ya yo tenía un plan revolucionario antes del golpe de Estado. Eran las elecciones y eso iba a empezar por la Cámara, donde se iba a plantear. En aquella época nosotros incluso defendíamos también a los soldados que estaban trabajando en las fincas de los coroneles y de toda esa gente. A los soldados, no a los coroneles. Ya tenía la concepción del programa del Moncada. Íbamos a proclamar ese. No era un programa socialista, pero era la antesala del socialismo. Y hay en la historia de la soledad unas cuantas cosas, donde hay los becerros de oro, y hay una serie de cosas dichas entre líneas, que hay que leerla entre líneas. Yo sabía lo que quería decir. No se proclamó el socialismo, porque nosotros éramos socialistas, éramos marxistas. Abel era, y entusiasta, y Montaner lo era, entusiasta, Ñico lo era, entusiasta. Porque había este grupo de 10 que era dirección general, pero un grupo ejecutivo de 3. Y a mí ellos me dieron todas las facultades, digamos, me mantenían en 2 palabras y yo me dedicaba al trabajo a tiempo completo. Fue un privilegio y un compromiso que haya sido nuestro fundador, el de este programa, pero fue un privilegio también haberlo tenido 45 veces sentado acá en esta mesa, hablándole a nuestro pueblo, explicando de la historia, del presente, del futuro, del planeta y de la cosmovisión, como decía Frei Beto, y sobre todo pues convirtiendo también a esta en una universidad política para nuestro pueblo. Escribía hoy el politólogo argentino Juan Manuel Carc que el mayor legado de Fidel es la reivindicación de la política como herramienta de transformación de la vida de las mayorías. Ni más ni menos, Fidel, lejos de ser un voluntarista utópico, siempre tuvo claro que la política podía transformar, modificar lo establecido, que se podía tercer el destino manifiesto que decía que Cuba tenía que ser una isla satélite de la principal potencia mundial, ubicada a escasas 90 millas de la isla, que se podía hacer de América Latina y el Caribe un lugar más justo, menos desigual, que se podía hacer la revolución en un lugar donde los manuales desaconsejaban aquel accionar. Hace unos meses, Alberto, estábamos compartiendo acá precisamente una mesa el 12 de agosto, donde festejábamos los 90 años de vida de Fidel y hablábamos de esa dimensión del comandante en jefe más allá
de esta isla. Decíamos en parte que Fidel sobrepasó las dimensiones geográficas, económicas, demográficas, de todo tipo de Cuba, y se convirtió en un referente para el mundo, pero especialmente para América Latina. ¿Cuántas lecciones, cuántas lecturas deja hoy para este continente que usted tanto ha estudiado la figura, la dimensión política de Fidel Castro? Bueno, Randy, yo empezaría diciendo que la muerte de Fidel provocó que empezara a vivir eternamente. Es de las personalidades que serán un referente por los siglos de los siglos. Fidel Castro indudablemente es la personalidad más trascendente de América Latina en el siglo XX. Y lo es porque su gesta inició el ciclo revolucionario hacia el socialismo en este hemisferio. Y lo pudo iniciar porque se separó de los dogmas, de los conceptos tradicionales de la revolución de origen europeo, que tienen una visión porque ellos son los que inventaron el colonialismo, el imperialismo. Fidel se separó de ellos y gracias a ello pudo estructurar un pensamiento orientado a unificar las grandes mayorías en contra del imperialismo y sus aliados internos. Él incluso dijo, revolución es el arte de unificar a las masas para luchar contra el imperialismo y sus aliados internos. Y eso fue lo que le permitió iniciar ese movimiento que, como él decía ahora en esa intervención, lo había pensado desde antes del golpe de Estado. Es una estrategia revolucionaria específica para, podríamos decir, los países subdesarrollados que no son la cuna del imperialismo y del colonialismo. Pero al mismo tiempo Fidel siempre estableció que para poder hacer ello había que conocer muy bien las peculiaridades materiales y espirituales de una sociedad. Las peculiaridades materiales en el sentido de la estructura de clase, de la forma que tenía la propiedad y los capitales, la composición étnica, pero sobre todo también de la conformación moral, de la conciencia, engendrada por la idiosincrasia, la psicología, la cultura, las tradiciones. Eso es lo que forma un ser humano concreto. Y Fidel lo expresó en dos momentos muy claramente. En primer lugar, en La historia me absolverá, después del ataque al cuartel Moncada, cuando era enjuiciado, y él expuso su alegato programa, que permitió comprender su dominio de la sociedad cubana material y espiritualmente. Y para América Latina hizo algo semejante en la trascendente Segunda Declaración de La Habana, donde decía cómo se podía conformar un amplio frente antiimperialista y en contra de sus aliados internos. Y ahí, me alegro que Frebeto estuviera hablando de eso, ahí dice, hay que unificar al viejo militante comunista con el creyente católico, en un movimiento único. Después de ocupar el poder, Fidel también planteó la transformación de la sociedad en dos aspectos. Uno, transformar la sociedad socioeconómica y políticamente, desmontando las viejas estructuras de propiedad, de clase, de grupo, pero también espiritualmente. Y Fidel hizo mucho énfasis en ello, en el sentido de que la transformación del ser humano, de su conciencia, de su moral, se logra mediante una participación activa. Él estuvo siempre muy consciente de eso y veía el peligro de brindarle un bienestar a capas de la población que mantuvieran una actitud pasiva y beneficiada. Y él sabía que el recibir un beneficio no es lo que transforma la conciencia y la moral, es participar en una actividad, en una lucha, en un proceso, que la gente se sienta parte y que diga, yo hice esto, yo ayudé a hacer esto. Eso es muy importante en el pensamiento de Fidel. Y al mismo tiempo de todo eso, Fidel estaba claro, muy consciente
de tener que unificar las distintas dirigencias, algo que practicó en Cuba y constantemente trató de proyectar hacia la América Latina, donde hay... La unidad fue clave en ese pensamiento de Fidel. La unidad, siempre. Fidel es la unidad. Él cuando dice, ninguna revolución se puede permitir dejar de sumar, y sumar es la unidad. Entonces hay que unificar a gente que tiene proyecciones políticas diferentes, aunque tengan un objetivo a largo plazo semejante. Porque un cristiano sincero lo que quiere es lo mejor para la humanidad. Los 10 mandamientos, la mayoría de sus puntos pueden ser suscritos por un comunista, porque es en aras del mejoramiento de la sociedad. Entonces eso Fidel insistía en ello. Y Fidel insistía, muy vinculado con esto, con el contenido ideológico del proceso revolucionario. No es que la gente viva mejor, es que la gente sepa por qué lucha, cuál es su contenido, qué tiene. Se hablaba hace unos instantes de la ética de Martí. Bueno, nosotros podemos decir que este socialismo es martiano. En Nicaragua los sandinistas dicen que el sandinismo es un socialismo cristiano y solidario. Es un contenido ideológico adecuado a las tradiciones, a la psicología, a la cultura de una población determinada. No todas las poblaciones en esa interpretación de la historicidad han llegado a conclusiones iguales en determinados valores. Unos tienen determinados valores por la ética, otros lo tienen por la religión, otros lo tienen por crianza, pero eso es muy importante. O sea, que el aspecto del contenido ideológico de la revolución, que Fidel siempre hizo mucho énfasis en eso, es determinante. También muy importante en el proceso revolucionario es calibrar, tener el tino de qué momento se vive, de cuál es la tarea o la etapa a cumplir. La madurez política, ideológica de una población no es igual al inicio de la revolución que a los 20 años, que a los 40, y por lo tanto las metas, las etapas, las tareas no son las mismas. Y desde el punto de vista internacional hay 3 aspectos de Fidel que son básicos. En primer lugar, ayudar a todo aquel que está dispuesto a luchar contra el colonialismo o contra el imperialismo o contra una dictadura. Y Cuba fue un ejemplo guiado por Fidel desde tiempos iniciales. Cuba ayudó a Argelia a luchar contra el colonialismo francés primero y luego contra la agresión de los vecinos. Fidel mantuvo la presencia cubana, el Che, Risqué en el Congo, después en contra del colonialismo portugués, desde Guinea Bissau hasta Angola, y no se puede olvidar que es la victoria de Cuito Cuanavale la que propició el desmantelamiento del apartheid. Y el surgimiento de Namibia. Y el surgimiento de Namibia. Y por eso vino aquí Nelson Mandela y dijo que ninguna nación tenía la historia de altruismo con los africanos que había tenido, porque si no se da Cuito Cuanavale, el apartheid todavía estaría ahí. En primer lugar. Segundo lugar, lograr la unidad de los revolucionarios en la Organización Latinoamericana de Solidaridad, después de la desaparición de la Unión Soviética en el Foro de Sao Paulo y otros más. Y por último, la integración de América Latina, que no es semejante a lo otro, porque la integración de América Latina, que Fidel desde el principio, en mayo del 59 ya lo planteó en el Río de la Plata, la integración de América Latina, que no es solamente los gobiernos progresistas, y los conservadores también, pero el que unifique toda América Latina, como lo logró en la CELAC, eso es un valladar en contra de los Estados Unidos, eso es un valladar en contra del imperialismo, aunque no todos sean progresistas y revolucionarios. O sea que en el plano internacional, eso de Fidel, esas enseñanzas eran básicas. Gracias, profesor, por esta reflexión en nuestra mesa redonda de hoy.
se va a quedar aquí en nuestro corazón y vamos a seguir sus ideas. Ahora más que nunca tenemos que ser fuertes y firmes, aunque con mucho dolor. El alumno más aventajado de nuestro apóstol José Martí, que junto a Carlos Manuel de Céspedes se supo decir cómo luchar por una libertad. Él, como su mejor discípulo, supo seguir su ejemplo, y a él, quien lo siguió, entre tanto bueno, Chávez. Fidel no se nos va, Fidel se queda. Físicamente podrá marchar, pero jamás desaparecerá. Igual que Martí, igual que Maceo. Ahí está Fidel. Es único para nosotros, para todos los jóvenes, creía mucho en nosotros, lo adorábamos. Lastimeramente se fue, pero siempre quedará con nosotros en cada corazón y seguiremos adelante por él. Para mí es como si fuera mi papá. Nos permitió a la mujer, la libertad a la mujer, al niño, al negro. Me siento emocionada, consternada por esta pérdida. Te amamos y lucharemos por esto que tú has construido con nosotros, por toda la enseñanza, por todos nuestros valores, por lo que le has dado al mundo, por lo grande que eres y lo humano, lo sensible, lo modesto, lo altruista. Eres un hombre de este tiempo que nos ha inspirado lo mejor del ser humano. Gracias, Fidel. Bueno, Bárbara Betancourt ha tenido el privilegio también, como periodista, como ser humano, de haber estado en diferentes momentos con Fidel, en grandes eventos internacionales, en los lugares más también de conversación íntima y, por supuesto, el privilegio de compartir esta mesa redonda con el comandante en jefe. ¿Qué ha significado este momento para ti, en lo personal? ¿Cómo ves la dimensión de Fidel como ser humano? ¿Cómo te llega este hecho de que cuando algunos decían ya Fidel no tiene influencia en Cuba, ya Fidel no es la figura pública en Cuba, de pronto sucede este hecho y millones de gente salen a las calles a rendirle tributo y pasas por lugares, acabo de pasar por un lugar céntrico de La Habana, que es particular, que es privado y está cerrado a cal y canto. No estás brindando funciones o no estás trabajando. Y Fidel está en esas banderas, en esos carteles. Es decir, ¿qué le llega a Bárbara Betancourt en estos días de profundo pesar para todos nosotros? Bueno, no son buenos días, no son buenos días. Y hoy gustosa estaría aquí sentada, pero convidada de piedra, escuchando lo que con tanta sabiduría han estado diciendo mis antecesores, porque a mí solo se me ocurren sentimientos. Y es difícil porque uno tiene una profesión que debe estar arrimado fundamentalmente a la objetividad, y a veces es muy difícil en momentos así, porque Fidel llega muy profundamente. Tú decías estos 16 años, este tiempo en la mesa, y a partir de la participación mía en la mesa, porque Fidel la inventó, yo llegué después, tuve el privilegio de verlo de una manera diferente. La profesión ya también me había dado algunos regalos de tenerlo cerca en varios lugares del mundo, por primera vez en Brasil. Fue cuando lo tuve más cerca fuera de Cuba. Ya aquí cubría estos grupos que se denominan de primer nivel, estuve cerca de él en algunos acontecimientos. Y recuerdo que también en Brasil, cuando la reunión de la Unión Europea y la América Latina, donde dieron el nuevo concepto de defensa de la OTAN, que había mucho movimiento de prensa, hubo alguien que ahora yo soy incapaz de recordar que me dijo: quédate aquí, cuídale la espalda. Es decir, que puedo presumir de haberle sido igualmente una escolta a Fidel. Entonces, uno va sumando estos pedacitos de historia que lograste vivir, que lograste descubrir de Fidel, que primero era la fuente, que era primero el dirigente al que tú le hacías la nota, y después fue el colega, como lo fue
de nosotros aquí en la mesa, de cuando empezamos a preparar la mesa de los 5, que había que bordar las palabras para no entorpecer el juicio y para no comprometer la defensa que se le estaba construyendo, y encontrábamos que estaba estudiando computación cuando llegábamos a esa edad. Siempre, bueno, mírenlo ahora, lo que estaba estudiando, de lo que se había hecho adepto en los últimos tiempos. Y es que esa sed de saber de Fidel fue lo que le permitió ser un sabio, un erudito, y además tener una conversación fluida con personalidades de la más distinta naturaleza, lo mismo con un científico que con un ganadero, que con alguien que criara pollos, que venía de Francia, otro que hacía quesos, es decir, de las más diversas profesiones. Eso lo fuimos descubriendo día a día. Recuerdo aquella mesa que tanto problema nos causó cuando nos convocaste a hablar del cambio de las tarifas, del aumento de las tarifas, y yo decía, pero ¿por qué no viene alguien de la empresa eléctrica? Y él, es que era un problema, había que entrarle al asunto de una manera con el análisis político. Y él, sabiendo que nosotros estábamos medio renuentes, se nos apareció aquí y participó como uno más en aquella mesa que hizo famoso que yo tuviera un aire acondicionado que gastaba, ¿te acuerdas? Entonces, en este minuto de dolor hay muchas cosas buenas que uno puede recordar de Fidel y que además lo atesora uno. Esos son regalos personales. Cada uno tiene su Fidel. Todo el mundo tiene su Fidel, tiene la manera de quererlo, tiene la manera de admirarlo, porque en Fidel tiene tantas aristas y fue tanto Fidel y fueron 90 años que parece que fueron 900, porque hizo tanto, porque compartió tanto, porque enseñó tanto. Y yo realmente, lo juro, quisiera tener ese sedimento de una formación cristiana para seguirlo creyendo vivo, pero de momento solo siento la ausencia. Entonces me cuesta trabajo y seguir hablando de otros recuerdos que uno puede tener de Fidel, porque alguien podrá decir, bueno, yo también lo tuve cerca, yo también, y no estamos presumiendo de eso. No, para nada. Estamos compartiendo con la gente ese pedacito de Fidel que tuvimos la suerte de disfrutar, aquellos discursos que uno decía, Dios mío, ¿y cuándo va a terminar? Porque también tú tenías que hacer la nota, cuando él terminaba tenías tú que trabajar. Fidel inspiró todos los sentimientos en uno. Y estamos al cierre y no voy a tener tiempo de mandar eso. Y sobre todo, el orgullo que nos proporcionó, de llegar a cualquier lugar y decir Cuba, y que alguien inmediatamente te mencionara Fidel. Y es que esa simbiosis que se creó es lo que distingue a Cuba en el mundo. Cuando tú dices Cuba, inmediatamente la gente dice Fidel. En el paralelo donde te encuentres, conversando con las personas de cualquier tipo de extracción o de cualquier tipo de profesión, de credo religioso, de ideología, Cuba es Fidel. Cuba es Fidel en el mundo. Y nos toca a nosotros, a los cubanos, demostrar que sí, que Cuba es Fidel. Y eso será lo único que lo mantendrá vivo. Encontraré el consuelo con el paso de los días, como todo el mundo cuando ha perdido a un ser querido. Fidel era demasiado querido para la inmensa mayoría de los cubanos. Allá, aquellos que te están perdiendo la oportunidad de experimentar un sentimiento tan puro como este que es el amor, como este que es el agradecimiento, como este que es el reconocimiento de una persona que se dio tanto para todo el mundo, no solo para los cubanos. Y nada, nos toca a nosotros seguir cultivando esa unidad por la que trabajó toda la vida, como el profe lo destacaba. En la unidad fue su mayor realización y fue para lo que puso los mayores empeños. Es lo que lo hizo cercano a los religiosos, lo hizo cercano a los científicos, lo hizo cercano a los artistas y lo hizo cercano a ese campesino que le preguntaba, a ese constructor con quien se sentó a almorzar en una bandeja de esa que uno decía, ay, Dios mío, está sentado con una bandeja. Bueno, en fin, ese era Fidel, el Fidel de todos, el Fidel que vamos a seguir recordando y más que recordando, que vamos a seguir siendo fieles a lo que nos legó. Era continuar su obra. Es la única manera de mantenerlo vivo y que yo y muchísimos como yo nos convenzamos de que sigue vivo. Ahora solo su ausencia nos resulta muy dolorosa. Yo decía de alguna manera que han sido horas para el llanto y han sido horas para el dolor, pero ahora nos queda
mirar hacia el futuro con los ojos de Fidel. Sí. Yo creo que ese es el compromiso, el reto que tenemos todos los cubanos. Fidel, que tiene una dimensión universal de la que aquí se ha hablado, y por eso tanto respeto y tantas muestras de cariño y de admiración en tantas partes del mundo. Por eso tantas delegaciones extranjeras han pedido venir a acompañar al pueblo de Cuba en el último tributo a Fidel. Se habla por las agencias de noticias que más de 60 países han pedido estar representados en el último minuto, en este tributo a Fidel. Ya confirman las agencias noticiosas la presencia en las próximas horas en La Habana de Nicolás Maduro, de Evo Morales, de Rafael Correa, de Salvador Sánchez Serén, también de Daniel Ortega, de otros presidentes latinoamericanos que han pedido venir a La Habana. Se habla de la presencia de los hermanos caribeños, de los primeros ministros de los países caribeños, de varios países africanos, entre ellos el presidente sudafricano, de la presencia de vicepresidentes, cancilleres, de diversas personalidades del mundo que han pedido acompañar a Fidel en este tiempo. Se habla también por algunos medios de la probable presencia en La Habana o en Santiago de Cuba de José Mujica, de Luis Ignacio Lula da Silva, de Cristina Fernández de Kirchner, de Dilma Rousseff. Yo creo que son personas entrañables también para el pueblo cubano y que han pedido estar en este minuto de dolor junto al pueblo de Cuba. Si se concretara, creo que va a ser, de hecho, en las próximas horas estaremos viendo la llegada de muchos de ellos. Va a ser también una muestra de ese respeto universal a Fidel, que incluso hasta los adversarios lo han mostrado en estas horas. Y la prensa internacional se ha hecho eco en todos estos días de la figura de Fidel, de la impronta que deja Fidel y también de la manera en que el pueblo cubano y el mundo pues ha estado rindiéndole tributo. En estos minutos finales voy a donde está Eixa Evia, que ha estado trabajando para tenernos un resumen de lo que está diciendo la prensa internacional en este minuto. Sí, gracias Randy y buenas noches. Bueno, la repercusión que nunca hubiera querido transmitir, pero que formada también en este programa, siempre Fidel nos pidió ser excelentes profesionales y por lo tanto transmitirle al pueblo cubano cómo ha visto el mundo la noticia de su desaparición física. Indudablemente el domingo la portada de casi todos los diarios del mundo reflejaba la triste noticia, con sus matices en algunos casos, pero en sentido general reconociendo el valor de su figura. Alguien quiso en algún medio quizás decir que no hay continuidad y yo creo que la realidad que estamos viviendo en el día de hoy a lo largo de toda Cuba evidencia que sí, que hasta los jóvenes están firmando el libro donde ratifican que van a continuar con sus ideas, el Mercurio o Globo, o sea, medios de América Latina, con la portada, con la imagen de Fidel y es singular un medio de Egipto donde tiene una portada con la foto completa de Fidel y la palabra hasta la victoria siempre. Y esa etiqueta donde se dice hasta siempre comandante, hasta siempre Fidel, ha sido usada en casi todo el ámbito digital. Se ha convertido en una etiqueta usada por casi todos los medios, usada en Facebook, usada en las redes sociales. Por ejemplo, Rebelión, en su portada ponía un cartel de Ares, un caricaturista cubano muy destacado, que dice mucho, y que hace tiempo la teníamos, de lo que va a significar para Cuba esa era donde él ya no está físicamente, Cuba post-Castro, y donde se ve que todas las caras son Fidel. Y bueno, han surgido ideas interesantes y llamativas, como por ejemplo de la solidaridad con Cuba en el Reino Unido, que ha hecho un libro digital de condolencias para que las personas puedan firmar, puedan expresar lo que sienten. Los medios también nos han transmitido lo que está pasando en algunos lugares, como el acto que se hizo en la casa donde nació el padre de Fidel, de Ángel Cruz, allá en Galicia, donde hubo un sentido homenaje. También los twitters de algunas personalidades destacadas y de cubanos como Gerardo, nuestro héroe, que ponía hasta la victoria siempre Fidel, hasta siempre Fidel, yo soy Fidel, gracias por todo Fidel. Y bueno, los 5 han estado agradeciendo que Fidel se cumplió, que lo que dijo Fidel, volverán y están con nosotros. Los jóvenes que han ido a firmar los libros en Facebook han estado poniendo las fotos de ese momento porque sienten con orgullo que han estado participando. El dolor de nuestro pueblo, indudablemente, no creo que hay imágenes que conmueva más ver toda esa generación que va saliendo de los lugares donde firman y sobre todo los del memorial. Y yo creo que es llamativo lo que está pasando en las embajadas de Cuba. La gente espontáneamente, además de ir a firmar el libro de condolencias, ponen flores, ponen sus frases. Esta es la imagen de la embajada de Cuba en Guatemala.
Ahora les muestro un acto que se hizo en Argentina, todo de manera espontánea. Las personas quieren manifestar lo que sienten por Fidel, lo que sienten por Cuba. Y miren esta imagen, esto es en España, es un tren que amaneció hoy con un grafiti que dice Fidel Castro, hasta siempre comandante. Miren cuánto habrán tenido que pintar las personas que lo hicieron, pero fue la manera de demostrar en España que Fidel es querido. En una embajada en México, 2 flores, hasta siempre Fidel. También en el caso de México, en la embajada cubana, llena toda la cerca de flores. Gracias, Fidel, es otra de las imágenes y de las muestras de cariño de las personas en el mundo, los comunistas ecuatorianos. Estas 2 muchachas que están sentadas frente a una embajada, observe que son jóvenes y están llorando. O sea, no es solo la generación que vivió junto a Fidel, sino la nueva generación que siente su partida. Y bueno, la embajada de Cuba en Dinamarca, la embajada, en Gran Canaria también manifestaciones. En Moscú, precisamente frente a la embajada nuestra, y hay una calle en Moscú que se llama Calle Fidel, y también las personas han ido a mostrar su cariño hacia el comandante. Y la embajada de Cuba en Panamá, en París, los medios digitales cambiaron todo su portada, y bueno, por supuesto, las personalidades que se han manifestado. El presidente de Ecuador enseguida en su cuenta de Twitter dijo, se fue un grande, murió Fidel, viva Cuba, viva América Latina. Evo dijo, los grandes hombres no mueren, ya no veremos a Fidel físicamente, pero sus ideas siguen vivas en la lucha de los pueblos del mundo. Cristina de Kirchner, la expresidenta de Argentina, Fidel y Cuba ingresando definitivamente en la historia grande junto a su pueblo, ejemplo de dignidad y soberanía. Y así, Randy, millones de mensajes, de manifestaciones de muchas partes del mundo que evidencian que tenemos que seguir la obra de Fidel. Una repercusión internacional extraordinaria que en las próximas horas seguirá creciendo porque estará mostrada acá en La Habana con la presencia de grandes personalidades internacionales que vienen a representar el sentir de sus pueblos y que vienen a rendirle también tributo merecido a Fidel. Fidel, que nos enseñó a ser antiimperialistas, Fidel que nos enseñó la unidad, Fidel que nos enseñó también la ética. Dice el gran politólogo cubano, una de las personas que ha estado también siendo decisiva en ese movimiento también de la izquierda en América Latina, Fernando Martínez Heredia. Ahora parece de momento que ya no está, porque se ha ido en una expedición más larga, más lejos. Pero me atrevo a afirmar que no se sintió preocupado al partir. Seguramente afincado en su prodigioso optimismo histórico, Fidel sabía que su pueblo lo tendrá siempre por maestro, junto al maestro suyo, José Martí. Y sabe que para seguir siempre su magisterio, las hijas y los hijos de este pueblo crearán como hacía él, arbitrarán soluciones y encontrarán y plantearían bien los nuevos problemas como hacía él, derrotarán los imposibles como hacía él, defenderán la justicia y la libertad a cualquier costo como hacía él, se sentirán parte de la humanidad que resiste y lucha como él y soñarán como él el futuro luminoso. Fidel no ha muerto, no muere porque los mantenemos vivos. Fidel es también nuestra trinchera de todos los días. Me despido con esta canción que estrenamos en la Mesa Redonda, Cabalgando con Fidel, de Raúl Torres, con el arreglo de Pancho Amat, la trompeta de Yasek Manzano y el canto de Agné García, Luna Manzanares y Eduardo Sosa, junto a la Sinfónica Nacional. Cabalgando con Fidel, el homenaje también de la cultura y la Mesa Redonda a nuestro comandante en jefe. Dicen que en la plaza en estos días se les ha visto cabalgar a Camilo y a Martí, y delante de la caravana, lentamente sin jinete, un caballo para ti. Vuelven las heridas que nos sanan de los hombres y mujeres que no te dejaremos ir. Hoy el corazón nos late afuera y tu pueblo, aunque le duela, no te quiere despedir. Hombre, los agradecidos te acompañan. ¿Cómo anhelaremos tus hazañas? Ni la muerte cree que
que se apoderó de ti. Hombre, aprendimos a saberte eterno, así como lo vi Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por ti. Hoy no quiero decirte comandante, ni barbudo ni gigante, todo lo que sé de ti. Hoy quiero gritarte, Padre mío, no te sueltes de mi mano, aún no sé andar bien sin ti. Hombre, los agradecidos te acompañan, como anhelaremos tus hazañas. Ni la muerte cree que se apoderó de ti. Hombre, aprendimos a saberte eterno, así como lo vi Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por ti. Hombre, los agradecidos te acompañan, como anhelaremos tus hazañas. Ni la muerte cree que se apoderó de ti. Hombre, aprendimos a saberte eterno, así como lo vi Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por ti. Dicen que en la plaza esta mañana ya no caben más corceles llegando de otro confín. Una multitud desesperada de héroes de espaldas aladas que se han dado cita aquí. Y delante de la caravana, lentamente sin jinete, un caballo para